los fondos de pensiones que a todos nos interesa. Sí, no, primero quería contarte que en realidad no es que esté con el pelo corto, sino que tengo el pelo muy largo y me echaron aquí gomina. Gomina. Jugo de limón. ¿Ah? Gomina Brancato. Yo creo que gel. Tiene una pepa. Sí, le dicen, pero hay gomina. ¿Para qué te Una pepa de limón, dice Gilberto de Pereira. Oye, eso usábamos antes. Cuando chico, ¿te acordás que uno echaba limón? Sí, Fui a Bahamas a participar en una conferencia organizada por una empresa internacional de rodamiento, suiza, que se llama SKF. Muy interesante, fui a Miami, pude ver cómo está la economía en Miami. Para mí es importante mirar lo que está pasando en cada país, porque una cosa es lo que se ve en televisión, otra cosa se ven los números y otra cosa es la realidad. ¿Y podemos aprender de Bahamas? Primero quería contarte que Estados Unidos, lo que vi yo en Miami, se ve mucho mejor que en las anteriores crisis. Está despegando, va como bien. Lo que sí, la política allá es muy fuerte, se pegan, pero no es como sobre acá. Todo en campaña, están en campaña full Se para las sacan los elecciones. trapitos al sol, pero de cuando estaban en kinder. No, Que y tú, que se aquí, inventan que trapitos y qué sé yo, una La cosa guerra sucia. pero muy Se nos fuerte. viene para acá también, Yo Juan creo Camilo. que se viene para acá Sí. un poco. Sí. Oye, Pero la economía norteamericana está despegando y yo quedé tranquilo. Porque habían rumores que su despegue eran muy lento, que está creciendo a menos del 2%, pero está creciendo, no está como estaba antes, en el 2008, que estaba realmente complicado. Fui para allá, sí, nos conviene mucho, porque si Estados Unidos crece a un 2%, eso es como un 6, puede ser hasta más, por ciento de China, porque la economía norteamericana son menos habitantes, pero es mucho mayor. Entonces tú, el ingreso per cápita chino es inferior a $10.000 y en el caso norteamericano es superior a $50.000. Depende cómo se calcule, puede superar hasta los $60.000. Chile está en 15.000, para entender un poco. 18.000, depende del cálculo, cómo se haga. El caso de España, porque tú estás en 30.000, o sea, de nuevo, China 10.000 para abajo, Chile 15.000, 18.000, España 30.000. Estamos en medio. Y Pero Estados Unidos hasta la médula. Eso es verdad, aquí en Chile te pegan por todos lados. Bueno, fui a Bahamas, yo no conocía, yo pensaba que pertenecía o a Inglaterra o pertenecía a Estados Unidos. No, Bahamas queda 1 hora en avión, es una serie de islas, no miles, pero cientos de islas, y la más importante era Nassau. Y ahí ellos son independientes, pero pertenecen a la comunidad británica. Es súper impactante para uno que viene del pueblo, del campo, porque allá el presidente es morenito, no podéis decir negro allá, porque morenito, oscurito, son africanos. De hecho, cuando Cristóbal Colón llegó a esa isla, mató a todos los originarios, a todos los indígenas, le pasó cuchillo a todos, los mató a todos, por lo menos es la historia que cuentan ellos. ¿Y de dónde salieron esta gente africanos? Eran esclavos que escaparon de la esclavitud de Estados Unidos y se fueron para allá. Ahora en Bahamas el presidente es africano, o sea, y negro. Y el dentista, el chofer, el camarero, todos son negros allá. Y funciona el descué, el país funciona perfectamente. O sea, así nos habrán mirado probablemente a nosotros los chilenos. Mira cómo estos chilenos manejan un país, tienen minas de cobre, qué sé yo. Estos latinos indígenas. Yo soy suaca, yo soy araucano, siciliano. Bueno, sí, pues, mezcla chileno con gente que vino sin un peso del sur de Italia, de Palermo. Bueno, allá son todos negritos y te sorprende. Una cosa muy interesante, a ti te interesa, viejo. Estaban construyendo una serie de edificios, porque lo hemos conversado con don Felipe, que es muy culto aquí. Don Morenito también. No, le echan ¿cómo se llama esas cosas? Agua oxigenada para que parezca rubio. Bueno, lo que quiero decir... Y harta manzanilla para el... con manzanilla. Y camomilla. Y come pura zanahoria. Lo que te quiero decir es que en Bahamas los chinos están haciendo una inversión de $3.000 millones solo en edificios para turismo. Ahí está como lo hicieron los españoles en República Dominicana en una época, o en la misma Cuba. Pero esto es en serio, estos son unos edificios monstruosos. $3.000 millones. Además hay un complejo turístico que se llama Atlantis, que es espectacular. Es como un Disney, pero por dos. Una cuestión increíble.
No lo vi ese. Lo que sí te puedo decir... No se meta en ese jardín, por favor. Lo que sí te puedo decir es que los trabajadores, como no había más negritos para contratar, los trabajadores son chinos. Y traen 1000 chinos, trabajan por 3 meses, 6 meses y después se los llevan. O sea, eso lo habíamos conversado. Acá en Chile lo trataron de hacer y no los dejaron. Sí. Bueno, acá en Chile había una fue el propuesta Fafá. en la quinta región. Traía colombiano. Yo conozco un caso porque había alguien involucrado y que lo conozco, que era una empresa china, traía, dijo ya yo voy a construir, pero traigo 1000 trabajadores. Evidentemente la tapa sonó hasta el cajón del Maipo y se fue la empresa china con sus trabajadores. Claro. Bueno, probablemente aquí en Chile, si empiezan a hacer las represas, empiezan a hacer el puente del Chacao, que ojalá lo hagan algún día, Dios quiera, probablemente no van a haber trabajadores para construir ese tipo de tremenda infraestructura. Bueno, fui para allá, hablé, querían saber nuestra opinión, mi opinión de economía, me pagaron y yo con eso ahora yo voy y yo tengo un emprendimiento y tengo que donar 5 millones mensuales a una sociedad de colegio, pero renuncié la semana pasada, así que no quiero donar más 5 millones de ¿Cómo pesos que mensuales. renunciaste? Porque yo creé Escuelas Sin Fronteras y eso es a distancia y eso va a seguir, porque eso es financiado por Franco. Pero además yo me había metido a financiar unos colegios y mensualmente tenía que entregar de mi bolsillo 5 millones, pero ya renuncié porque no quiero regalar más 5 millones. Antonino, te puedo llevar al tema de la nota con lo que comenzamos a profundizar, el tema de las AFP. Estamos todos muy preocupados, los que están en los fondos más riesgosos, que han perdido plata, los que no. Es momento de cambiar. Se ofendieron los comunistas cuando yo dije que los comunistas reparten pobreza, entonces me salgo de donde están ellos. Oye, Antonino, ¿es un buen momento para cambiarse de fondo aprovechando que la cosa está media revuelta o no? ¿Podríamos ocupar la pizarra y un poco definir cuáles son los fondos ideales? ¿Qué significa esto? ¿Cómo repercute negativamente en nuestro...? ¿Lo puedo hacer sin pizarra? A ver si sale bien. A ver. Hay fondos. Vamos solo quiero contarte que la gente que tiene mucha plata no está en ninguna AFP. Lo voy a hacer igual en pizarra porque me van a retar que no lo hago en pizarra. Sí, porque queda más clarito. Supongamos que... La gente que tiene mucha plata no está en AFP. No. ¿Y qué hace con la plata, Antonino? La otra. Deja de hacer... Ya, este es un flaco normal, cualquiera. Pero aquí tenemos un flaco, yo soy malo con los dibujos, pero ustedes me dijeron que hiciera dibujos, ¿sí? Vamos a hacer un guatón. Te queda súper bien cuando explicas en la pizarra. ¿Es el que está forrado el gordito? Este es el forrado, el gordito. ¿Ya? Entonces, el de la AFP, todas las personas estamos obligados, los que tienen contrato están obligados, de hecho yo... Trabajador dependiente. Trabajador dependiente, sí. Y yo me salí la semana, me salí hace Asalariado. una semana. Sí. Pero ¿se puede salir? No, Sí, se porque puede. tú eres independiente. Claro, yo hago que si me pagan a mí, le pagan a la empresa, pero yo soy dueño de la empresa, así que Claro. no estoy Tú no te obligado. impones, pero No, los que trabajamos empleados sí tenemos una obligación de un 13%, ¿no? ¿Para la FP? Es un 7%. Un 7. ¿Un 7 de FP? ¿No es la ISAPRE el 7? Te están engañando. No, diría que un 7 la AFP es un 7. En total. Habla con tu empleado. En total. Creo que es al revés. Bueno, pues yo no años soy que está experto con en ese porcentaje de FP. Lo que sí te puedo decir es que si una persona tiene más de 60 millones de pesos, probablemente le convenga más salirse de la FP. Si es que lo podía hacer, si es que era independiente. Probablemente. De hecho, tú decís, uy, qué espanto lo que está diciendo, ¡Qué horror, profesor, qué Antonino! horror. Me desmayo. Casi me desmayo. Si ustedes averiguan, ministros de la República aquí en Chile, ministros del gobierno no están en FP. ¿Para qué van a estar en la FP? Pero la los ministros no ganan 60 millones de pesos. No, estoy hablando de 60 millones De acumulados. recaudación. Si tienes, revisa, Si si es que tienes en tu cuenta de FP 60 millones, salte. Eso es lo que estás diciendo. es lo que yo haría. Porque las AFP están rentando al final, la AFP va a rentar más o menos un 6% con suerte. ¿Ya? Después de todos los descuentos puede ser un 5%. Algunos me van a alegar que depende del fondo que va a llegar. De hecho, va a ser el fondo A, está rentando menos todavía. Pero ya, supongamos que me equivoqué y es un 7%. Un bono, si es que tú compras un bono norteamericano, esto es un poco técnico, pero es que ya hemos venido varias veces y Sí, hemos aprendido. Sí, Se asume un nivel de conocimiento. se asume que han visto el programa antes. Si tú tienes mucha plata, más de 60 millones, y vas a seguir ganando harta plata, lo que más conviene es comprar hoy día, por ejemplo, un bono de una empresa buena te va a rentar un 6,5. Inclusive, me acuerdo que este es Corbanca en dólares.
está rentando el bono 6,5. Pero la mayoría de la gente no sabemos dónde ir, bueno, nos va al banco, oiga, me vende un bono. ¿Cómo se hacen esas cosas? Lo que pasa es que hay como un desconocimiento, como que fuera para ciertas personas instruidas el negocio bursátil. El resto de los humanos que sabemos sumar y dividir, estamos como ajenos a todo eso. Bueno, ahí me contratas a mí, y yo te cobro, y así puedo hacer donaciones al Partido Comunista. Pero además cualquier persona empleada no puede llegar y decirle, oye jefe, yo no quiero que me paguen más la AFP, páseme la plata que me voy a comprar un bono con Antonino. No, esa cuestión no se puede. Bueno, es que ahora viene la otra parte triste, la del flaco. ¿Ya? El ser común y corriente, te obligan a meter a la AFP. Sí o sí. ¿Y en qué fondo? ¿En el A, en el B, en el C, en el D o en el E? Si estás a punto de jubilar o tienes sobre 50 años, es mejor estar en este lado, D o E, así está bien. Pero si tú eres joven, lo que más conviene, y sobre todo si ganas menos de 600.000 pesos, lo dije la otra vez, pero nunca lo explico bien, sí, está bien, tiene que estar acá, en el A. ¿Ya? Porque hay una pensión mínima asegurada por el Estado, supongamos que. Entonces hay que estar siempre en el A, porque la persona que gana menos de 600, 300, 400, nunca, aunque la bolsa esté súper estupendo, la probabilidad es muy baja que supere la pensión mínima asegurada. La única forma que existe alguna probabilidad que tenga una pensión sobre la mínima asegurada es estando en el fondo más riesgoso, en el A. Así que lo más probable es que siempre obtengas pensiones menores, porque no vas a juntar la plata, porque la plata se está rentando a muy baja rentabilidad, 5 o 6%. Es decir, las AFP hoy día... 13%, tenía razón la Maida. 7% es la salud. Es 13% la salud. Sí, peor todavía. Bueno, es que yo no sé tanto. No, espera para... Pero usted el que sabe siempre, esperamos el dato. Tú ahí señalas que la gente que es más joven se incorpore en el grupo A o el grupo B, que tienen mayor riesgo, porque a la larga... No solo la persona más joven, el que gana menos de 600 lucas. O sea, el 50% de la población este sistema le importa un pepino. Porque a la larga les va a convenir, porque tarde o temprano las cifras... Pero la gente dice, pero me dicen que va a haber una crisis, se está cayendo España, Europa se están agarrando las bolsas van a caer, Grecia se desmaya, Alemania está tiritando. Entonces, me voy al fondo E. ¿Qué piensa la gente? Dice, mejor me voy para allá, hago la pérdida, me voy para allá. La seguridad. Porque me aseguro más tranquilito. Pero ya, supongamos que tú te cambiaste, estabas en el fondo A y ahora te cambias al fondo E y efectivamente la crisis se agudiza, supongamos. Da igual, porque el único al que defendiste no es que defendiste tu plata, defendiste la plata del Estado, porque tú nunca, no importa lo que pase, tú nunca vas a tener una pensión superior a la mínima asegurada, porque el sistema tiene rentabilidades muy bajas. Las AFP sirven básicamente para dos cosas: para que cuando tú te jubiles esté la plata, ¿sí? Porque antes el sistema que teníamos no se sabía si iba a estar la plata. Aquí está. Puede fluctuar, pero el promedio es de un 5%, así que va a estar. Y la otra razón por qué es tan importante el sistema de AFP es porque los empresarios de Chile, las empresas más importantes, necesitan financiamiento barato. Europa, España, no tenía plata y fue y le pidió prestado al Banco Central Europeo y se han reído de ello. Y el sábado le pasaron alrededor de 100.000 millones de euros. ¿Cuál es ese piso que tú señalas ahí, que es el que te asegura el Estado en cuanto a la pensión? 180 y algo. Antonino, para tener claridad en este abecedario de los fondos de pensiones... Un segundito, lo que te voy a decir es que el sistema de AFP chileno es tremendamente bueno porque queda la plata. Antes se perdía la plata. Sí. La segunda cosa tremendamente bueno es que nuestras empresas en Chile tienen financiamiento asegurado. Y eso es importante para el mundo, para Chile. Ahora, que tengan plata barata para que hagan un edificio grande. Claro, y esos son los que prestan para esos megaproyectos y todo lo demás. Y después te lo prestan a ti una tasa del 30%. Y nos dejan con y la pérdida la haces tú, claro. Sí, la pérdida la haces tú. Normalmente queremos vivir en el promedio, ¿no? Entre el más arriesgado y el más asegurado. Entonces decimos, el fondo C me parece bien. Esto del medio, ¿para quién está destinado? ¿Quiénes son los...? El que le puede convenir estar cambiando de fondo A, B o C o lo que sea, es las personas que ganan, que son muy pocos, que ganan más de 600.000 pesos. Ellos podrían estar interesados en cambiarse, pero aún más, yo le digo que lo más conveniente de eso es mejor que compren y venden en acciones de su ingreso y su ahorro
los manejen directamente ellos comprando y vendiendo acciones. Nos pueden ver los días domingos a la 1 de la tarde y nosotros decimos cómo vienen los mercados. De hecho, mantener la plata de los fondos ¿en cuál? ¿En el E? Y olvidarse el tema y arriesgar con tu propio ahorro. La verdad es que este ahorro va a ser poco importante para las personas que ganan sobre 600.000 pesos. O sea, no deberían estar preocupados. Es una preocupación ficticia. O sea, siempre la jubilación va a ser mala. Siempre. Sí. Siempre va a ser mala. Si que tú ganas más de 600, va a ser muy poca. Y si ganas menos también. Y si gana, exacto, po. Si gana menos de 600.000 pesos, va a ser mal igual. ¿A eso no es la cuenta 2 de FP? Es un administrador barato, pero sus resultados no son muy buenos. ¿O el APB? O el APB. El APB lo que tiene es que tienes un descuento de impuesto interesante. Ahorro previsional voluntario, que es como para engrosar un poco tu jubilación, pero con ciertas libertades. Tú lo puedes utilizar antes si quisieras. Impuestos. Descuenta impuestos. Tiene descuento importante. Eso para incentivar el ahorro para la vejez, ¿no? Pero para los forrados. Claro. Para el que gane más de al que le conviene. Felipe, como 400 lucas. Sí, ahí ahorráis. Ahorrar 10 millones al año no es papa. ¿Por qué no ahorras 10 millones al año? Es demasiada plata. Felipe. No sé, las mujeres. Felipe ahorra 10 millones al año. ¿Don Felipe? Felipe. Es riesgoso hablar de plata porque la gente ya sabemos que de mentira verdadera ganan más plata. Así que... Antonino, pero tú hablas de 600.000 y sitúas eso como... Y esto no es una crítica, sino que simplemente un comentario. Lo pones como que efectivamente es muy poca la gente que gana eso, pero si uno hace... está bien, pero si uno hace los descuentos correspondientes de lo que significa, por ejemplo, crédito hipotecario, universidad de los hijos, al final no son 600 lucas, es harto menos. Entonces... es interesante también ese ejercicio, porque si uno habla de 600.000 pesos libres, digamos, no es una cifra interesante, pero... es como la barrera, 600.000 pesos, el que gana 600.000 pesos para abajo, no pasa nada, que no tiene sentido que se esté cambiando, porque nunca la probabilidad que supere la pensión mínima asegurada, nada. Y por lo tanto, tiene que jugarse a tu juicio a la sí o sí. Claro. A la sí o sí, ahí existe alguna probabilidad que supere la pensión mínima asegurada por el nivel de riesgo, un problema de riesgo rentabilidad. Y sobre todo si estás partiendo, ¿no es verdad? Porque te queda mucho tiempo todavía para jubilar. Pero si ganas más de 600, inclusive ganas, no sé, 3 millones, 2 millones, 5 millones, como gana un ministro, la verdad es que este sistema de pensión no le va a dar la pensión que él va a requerir. Claro. Ahora, lo más conveniente, entonces ahí por eso que juntan cierto nivel y después se salen. De hecho, yo me salí. Sí, perdona, pero para el sistema, que la mayoría de las personas, siguiendo tu ejercicio, se vayan al fondo A, ¿complica? ¿Generaría una distorsión, si se quiere, un colapso? Lo que podría ser, si se cambian bruscamente al fondo A, podría haber presión para que suban las acciones y habría una posibilidad de sobrevaloración de acciones. Y generaría una especulación. Bueno, de hecho, hoy día el sistema funciona así. Las empresas son financiadas a través de la AFP, a través de los fondos. Es decir, la gente escoge un fondo A y la AFP va y compra Cencosud. Pero acá la presión, Antonino, pero la presión la están haciendo los cotizantes. Sí, que es interesante que de alguna manera quien está entregando plata al sistema es el que está presionando. Por lo tanto, acá no son las grandes empresas, sino que seríamos nosotros los cotizantes. Entonces, ese ejercicio sería interesante hacerlo. El comportamiento por eso pregunto. Bien conservadora, yo creo, ¿no? Claro, por eso. Lo que pasa es que todos tienen algún componente de acciones. Pero cosas en concreto, el sistema FP es muy bueno, no tiene sentido estar cambiándose. Si gana menos de 600.000 pesos... ríase porque no le afecta ni le deja de afectar. Hay una incógnita, una interrogante que ha quedado también en el aire, que es que le han invitado a mucha gente que se está por jubilar, que como está media movida la cosa, que retarde su jubilación. Eso es cuando estás en fondos de alta variabilidad, A, B o C. Pero normalmente cuando tú estás cerca de jubilar, ya estás en el fondo E, y como hemos visto recién en la nota, la rentabilidad fue positiva, casi medio punto, siento que los otros tenían rentabilidad negativa. 0,49. 0,49. Por eso, jubílese nomás. Si está aquí, jubílese nomás. Sin problema. De hecho, lo que nosotros estamos esperando, podemos equivocarnos, pero lo que nosotros estamos esperando es que las bolsas esta semana siga mala, a pesar del rescate europeo, con alta volatilidad, pero en un par de semanas más deberíamos empezar a subir. ¿Por qué? Porque esto es como cuando alguien está enfermo, tienes todas las señales, te va agravando,
fiebre, dolores, qué sé yo, que ahí llega el doctor o ahí llega el remedio. Si los dolores o la fiebre no es muy fuerte, un caso de un niño... Uno aguanta. Uno aguanta, se le pasará, qué sé yo. Observación, como dicen los médicos. A la guay te dicen los guasos. Claro. Bueno, entonces... Claro, ahí hazte ver cuando ya está grave, el cabro chico en fiebre, flotando en fiebre. Claro, y ahí uno reacciona. Ahí reacciona. Bueno, lo Estamos mismo en pasa ese en los momento. mercados. Sí, Europa está re complicado y ahora salió el fin de semana diciendo, oye, vamos a pasarle una poquita plata, unos 100.000 millones de euros. Es una locura de Su plata. respirador artificial y todo lo demás. Pero, ¿qué es lo que viene después? Una cosa es lo que te pasa en los medicamentos, y después, pero tu organismo tiene que reaccionar. ¿Qué va a pasar en Europa? Lo que tiene que pasar es que la gente tiene que trabajar más, se tiene que hacer más barato Europa y la gente va, supongamos, si es que lográramos que se salga Grecia o devaluar la moneda, el euro, porque hoy día está en 1.24, 25, hasta 26 ha estado, debería estar igual. Si valiera igual que el dólar, la gente le convendría ir a vacacionar más a Europa que ir aquí a Brasil. ¿Se puso flojo el europeo? Bueno, ellos mismos lo dicen, sí, parte importante de Europa, me refiero a Grecia, especialmente los comentarios que ellos mismos han dicho, que trabajaban muy pocas horas, hasta los platos eran de goma, porque no querían agacharse a recoger cuando tiran... Ellos que el Estado que es tan asistencialista, a la larga les termina generando una mala pasada, porque a veces no convenía ni siquiera trabajar porque tenían asegurado cierto nivel de ingresos. Sí, pero la verdad, en mi opinión, según mis cálculos, es que lo que pasó es que ellos estaban equilibrados. Ellos podían haber vivido como si fueran dueños de un museo, cobrando por pasar nomás. El trabajo era cobrar por ir a ver la ruina en Grecia. La Acrópolis, o yo no estaba en Grecia, estaba en Chimbarongo. Pero bueno, lo que sí te puedo decir... Ella, la no viajada. No hablemos de viaje, señora Magdalena. No hablemos de viaje, que no es un tema que me guste. Sí, lo que te puedo decir es que probablemente ellos están en equilibrio económico. Ellos podían darse el lujo de ser flojos, pero les vendieron acciones como por ejemplo de Citibank a $60 y Citibank quebró, se vendió al final a $1. Mal negocio en el fondo. Estados Unidos los reventó. Mi opinión es que Europa fue, no voy a decir engañada, timado, suena mejor. Porque Europa hubiera aguantado su estructura. Si tú vas a España, si tú vas a Italia, señora Magdalena, don Eduardo, tú te das cuenta que merecen que te cobren una porrada de plata para poder ir a ver el Acrópolis o el Coliseo Romano o ir a comer tapas en la Plaza Mayor de España. Tú decís, aquí estos gallos están forrados, no es que te llevan al desierto y te cobran por nada, aquí te están cobrando por un servicio extraordinario, extraordinario. Ir a ver Roma entera, Roma es una maravilla. Es un museo abierto. Sí. Es un museo abierto. Entonces, lo que te voy a decir es que probablemente Europa, ellos vivían bien, eran flojos porque podían hacerlo, pero yo creo que los timaron, les traspasaron la pérdida de Estados Unidos. ¿Te acuerdas que yo partí diciendo que el 2008 la economía de Estados Unidos estaba bien mala, tan complicado? Hoy día yo la veo mejor porque probablemente ellos se recuperaron y en parte, usted me entenderá, repartieron la pérdida. Como que le tiraron la mugre para el vecino. Claro. Entonces, Europa se tiene que levantar. ¿Y Chile? ¿Qué pasa con Chile? Ya sabemos, o sea, hasta el presidente de la República dijo que a lo menos íbamos a crecer, no lo digo yo, el presidente de la República vamos a crecer a un 4%, Chile va a crecer, significa que Chile va a ser más rico, más forrado, la AFP le van a prestar más plata a las empresas y a nosotros no nos van a preguntar nada, y la pobreza en Chile va a... caer. Claro, caer, tu abuela va a caer. No, pues estoy diciendo lo que dicen. Nada, pasó de 13%, don Eduardo, de 13% a 15%. Chile crece, aumenta la pobreza. O sea, el tema sigue estando aquí, el tema de fondo es distribución. No ya vienen los planes anticrisis ya. Pero un montón, pues. Y para eso lo van a hacer, no lo hacen en las termas de Hawái, pues lo hacen en Europa, se van a Noruega. El último viaje que se hizo el ministro de Hacienda fue a París, pues. Pero ese no lo pagaron los gallos de París, como el caso, yo fui a Bahamas y me pagaron por ir, pues. Aquí le pagamos nosotros, le pagamos. Pagamos. Bueno, Antonino París ha sido súper claro con lo que sucede en los mercados internacionales para que usted también tenga
alguna claridad con respecto a los fondos de pensiones. Es algo muy importante para nuestra vejez, en el caso de las mujeres sobre los 60 años, en el caso de los hombres sobre los 65, y muchos chilenos llegan a esa edad en pésimas condiciones y con poca plata, y más encima esperanzados en su jubilación, y cuando lo reciben en un pañuelo, sí, porque es un Bueno, lo que deberían hacer, yo insisto, señora Magdalena, yo sé que se ha acabado mi tiempo, pero yo lo que quería decir es que la tasa de interés en Chile es lo que está matando a la gente, y no permite la distribución. Y los ministros no entienden, no quieren entender, o son buenas personas. Para eso, Escuela Sin Fronteras. Sí, no, Franco presidente, para eso. Oye, perdón, a propósito de Franco, va a estar esta noche en Mentiras Verdaderas Franco Parisi. Sí.